Entonces, vamos a hablar del sistema reproductor masculino. Y cuando hablemos entonces de este sistema, vamos a hablar de estas estructuras que la comprenden. Uno, primero la gónada, que es naturalmente el órgano más importante. Son dos testículos que están suspendidos en el escroto. Vamos a ver sus características histológicas y un poco fisiológicas. Los conductos que van a transportar naturalmente los productos de este testículo, fundamentalmente el semen, que va a tener que ser conducido por los conductos intratesticulares y extratesticulares. Vamos a ver que también existen algunas glándulas accesorias a este sistema que van a complementar la espermatogénesis a través de la producción del semen, que es el vehículo por el cual se van a ser transportados los espermatozoides. Y finalmente el órgano copulador del sistema, que es el pene. ¿Ok? Entonces este es un esquema que nos va a permitir un poco relacionarnos anatómicamente. Ustedes pueden apreciar que acá está el recto sigmoides, acá está la vejiga, pubis, y aquí está pues la glándula prostática, que es una de las glándulas accesorias con sus respectivas vesículas seminales. Acá está la porción intraprostática de la uretra, la porción membranosa que no está cubierta por nada. A ese nivel más o menos está la desembocadura de lo que es estas glándulas accesorias, que es la glándula de Cooper, y la uretra peniana, básicamente, ¿no? Acá está el testículo con su suspendido en el escroto, con sus conductos, en este caso es el epididimo y el conducto deferente. Y observemos además que este testículo está por fuera de la cavidad abdominal, porque es necesario que tenga esa posición. Dado que para que se pueda llevar a cabo una adecuada función, en este caso una espermatogénesis y una adecuada secreción hormonal, requiere que los testículos estén a una temperatura inferior a la temperatura corporal en 2 a 3 grados, y es por eso la razón que los testículos descienden de la cavidad abdominal para suspenderse en el escroto. ¿Okay? Las funciones principales de este órgano son en principio la espermatogénesis, obviamente que es la producción continua, nutrición y almacenamiento, en este caso del gameto masculino, y la esteroidogénesis, que es naturalmente la síntesis hormonal, ¿no? Porque obviamente los testículos tienen que producir hormonas que van a ser importantes tanto para la propia espermatogénesis como para la formación de los caracteres sexuales secundarios, ¿no? Además de ello, debemos recordar de que el sexo está determinado genéticamente, ¿no es cierto? Y porque desde la concepción, naturalmente, para que se pueda desarrollar un feto masculino, se requiere naturalmente la fusión de 2 cromosomas. Uno es el cromosoma sexual X, que viene aportado por la madre, y en este caso el cromosoma sexual Y, que tiene que ser aportado por el padre para que se produzca un producto masculino, ¿no? Pero además de ello, existen algunos genes que tienen que estar incorporados dentro del cromosoma Y para que se pueda cumplir esa función. Probablemente el gen más importante, el que van a leer en algunos textos, es el SRY, que está en el brazo corto del cromosoma y que dice que su expresión es importante para que actúe con otros genes adicionales para que se determine un sexo de tipo masculino. Entre ellos tienen al gen BWT1, que es necesario para la transcripción del SRY, el SOX9, que está en las crestas genitales que activan al AMH, el cual es responsable de la síntesis del factor antimülleriano. El factor mülleriano es el que naturalmente va a determinar el sexo femenino, ¿cierto? Desde un punto de vista embrionario. Entonces aquí, en este caso, se tiene que secretar o se tiene que activar un mecanismo antimülleriano para que obviamente no desarrolle esa parte, ¿no? Como parte del fenotipo masculino. El gen SF1, que regula la expresión de varios genes esteroidogénicos, y algunos otros genes como el DAX1 y el sexo hormonal, que es necesario obviamente la producción de testosterona. Testosterona, como vamos a ver, es producida por unas células dentro del testículo, que son las células de Leydig, que ya la vamos a ver a continuación. Entonces simplemente ese es el esquema para confirmar o determinar de que en el brazo corto del cromosoma Y es donde nosotros vamos a encontrar a este gen importante naturalmente para la determinación del carácter sexual masculino. ¿Okay? El testículo, entonces, ya entrando propiamente a la estructura de la gónada,
Es un testículo, o son dos, es un órgano par, ¿no? Está recubierto por un tejido conectivo que es la albuginia, y este tejido conectivo tiene una zona que se llama el mediastino testicular, que está hacia la parte superior, lo vamos a ver ya en otra diapositiva más adelante. Emite una serie de tabiques que van a compartimentalizar al testículo en lobulillos, y dentro de estos lobulillos testiculares es que vamos a encontrar entre 1 a 4 túbulos seminíferos, ¿ok? Estos túbulos seminíferos al corte histológico, ya lo deben haber visto ustedes, se ven así, se ven como estructuras tubulares aisladas, pero en realidad no es que estén aisladas, sino que miden entre 30 a 70 centímetros de largo. Entonces, obviamente, una estructura que entre dentro del testículo de esa longitud significa de que este túbulo tiene que estar súper apoyado sobre sí mismo, no es como en el concepto en macro de lo que sería el propio ADN, pues, ¿no? Los cromosomas están pues súper enrollados. Una cosa similar, guardando las distancias, vendría a representar eso, ¿no? Los túbulos seminíferos están enrollados en sí mismos, y en un corte histológico bidimensional parecieran que están independientes, pero en realidad todo es una continuidad, ¿no? Miden entre 150 a 150 micras de diámetro, ¿no? Están delimitados por una membrana basal y tienen una serie de células que constituyen el epitelio. Este epitelio va a tener dos capas, una capa basal y una capa abluminal, que es la que está más hacia la parte central de la estructura glandular. Está compuesto naturalmente por una serie de células. Las más importantes las dividimos en dos grandes grupos, que son las células de Sertoli, ¿no? Que son estas células de acá, que tienen el núcleo de una ubicación basal, pero tienen un citoplasma amplio que va desde la base hasta la zona abdominal. Y esta célula de Sertoli tiene una serie de crestas dentro de la cual van a albergar a estas células que son las espermatogonias. Existe una célula madre, esta célula madre va a madurar a una espermatogonia primero de tipo A, después una espermatogonia de tipo B. Esa división se da por una división simplemente mitótica simple, y después vamos a pasar a un espermatocito primario, un espermatocito secundario, en la medida que esta célula va madurando y se va acercando hacia la parte luminal, o abluminal como se dice. Y esto se va a desarrollar dentro del citoplasma de la célula de Leydig, que naturalmente, de Sertoli, que naturalmente le va a servir como un albergue y que le va a servir como una barrera hematotesticular, ¿okay? Hasta que finalmente se convierte en un espermátide, ¿no? Que es una célula que va a tener que desarrollar el flagelo para convertirse en un espermatozoide. Y esto se puede visualizar en este esquema. En este esquema ustedes pueden ver cómo estas células de Sertoli, si bien es cierto el núcleo es basal, pero su citoplasma es amplio, que abarca todo el espesor del epitelio, y dentro de este citoplasma se albergan estas células en los diferentes estadios de maduración. Inicialmente, como les decía, se divide por mitosis, y desde el espermatocito primario, secundario, es por una división reduccional meiótica para convertirse en un espermátide, que es una célula haploide, ¿no es cierto? Entonces, esta célula de Sertoli es una célula importante que cumple una serie de funciones. En principio, sirve de apoyo físico y nutricional. También tiene una función de fagocitosis, porque en este proceso de maduración de estas células y de desarrollo del flagelo va a sufrir una serie de cambios o remodelaciones en su estructura, y naturalmente todo el excedente tiene que ser fagocitado por una célula. En este caso lo cumple la célula de Sertoli. Sirve como barrera hematotesticular, ya lo he comentado, y es porque estos espermatogonias no pueden ser expuestas a antígenos externos para no alterar naturalmente su naturaleza de ADN. Asimismo, sintetiza y libera una serie de sustancias, como por ejemplo la sustancia fijadora de andrógenos. Esta sustancia es importante porque incrementa la concentración de andrógenos dentro de los túbulos seminíferos para poder facilitar o apoyar en la espermatogénesis. También igual sintetiza y libera sustancia o hormona antimuleriana, sintetiza y secreta inhibina, activina, ¿no? Que estimula o bloquea la FSH. La espermatogénesis es el proceso de la producción de gametos y depende de varias hormonas, en este caso de la LH y la FSH. Y naturalmente requiere de una temperatura, como ya hemos visto, adecuada, que es unos 2 o 3 grados por debajo de la temperatura corporal normal. Tiene 3 fases esta espermatogénesis. La primera parte, que es la espermatogónica,
otra que es la espermatocítica. Esta primera fase es la que yo les refería como la división mitótica, en la cual la espermatogonia pasa de una de tipo A a una de tipo B. La espermatocítica, que es la división meiótica, que pasa de espermatocito primario a secundario, que es reduccional, y la espermatide, que es la espermiogénesis, o sea, el desarrollo del flagelo en la espermatozoide. Y aquí está graficado un poco el proceso de división mitótica, división meiótica, hasta obtener el producto final, que es el espermatozoide con sus respectivos cuerpos residuales. Y aquí simplemente para recalcar que la primera fase es una división mitótica, la segunda fase es una división meiótica, para inducir a una reducción en el número de haploide de cromosomas, ¿no? Pasamos de una 4 a una 1, o sea, a un número haploide de cromosomas, para que fusionado con el cromosoma ancestral del gameto femenino, naturalmente se recupere o se restaure el número adecuado de cromosomas en una célula somática, ¿no? Y estas son las fases de la meiosis, son diferentes fases, pero que tiene como consecuencia es que solo haya un representante de cada par cromosómico homólogo. Naturalmente solamente tiene que haber un solo par, que los cromosomas paternos y maternos sean seleccionados al azar, y eso va a originarse gracias a la variabilidad genética que se produce después del entrecruzamiento entre ambos cromosomas venidos del padre y de la madre. Por eso es que nosotros portamos características tanto de la padre como de la madre, ¿no? La espermiogénesis, que es el proceso mediante el cual el espermátide va a adquirir o va a desarrollar la cola, tiene una serie de fases, ¿no? Primero es la fase del desarrollo del flagelo, naturalmente concomitantemente a ello hay una fase del desarrollo del acrosoma. Acrosoma, que es una estructura que sirve como un capuchón al núcleo del espermatozoide, y que naturalmente tiene una serie de hormonas importantes para la fecundación, porque esta porta la hormona, las enzimas, que son las que van a degradar finalmente la corona radiada, la zona pelúcida del ovocito, para que se pueda producir la fecundación. El desarrollo naturalmente del manguito y la condensación nuclear. Asimismo, la fase del acrosoma solamente. El acrosoma es esta estructura de aquí que le sirve como de capuchón al núcleo, ¿no? También al igual tiene 4 fases, una fase Golgi de cubierta acrosómica y de maduración, en el cual esta estructura se va elongando y recubre la zona terminal del espermatozoide. Importante porque posee estas enzimas, ¿no? La neuraminidasa y la neuronidasa, fosfatasa ácida y sulfatasa y ecosina, que son, como les digo, importantes para la degradación de estas estructuras que rodean al ovocito y se produzca la fecundación, ¿no? Esta es una microfotografía electrónica para que ustedes puedan apreciar el acrosoma, ¿no? Cómo se dispone haciéndole un capuchón al núcleo. Después viene, ya propiamente dicho, la estructura del flagelo, que en realidad tiene 3 zonas, que es la pieza intermedia, que es esta zona de aquí, donde están fundamentalmente las mitocondrias. Después viene la pieza principal y finalmente la pieza terminal, ¿no? Y existe en la zona que se denomina el cuello una estructura que sirve como un conector entre lo que viene a ser la célula o el núcleo y la cola propiamente dicho. Debemos recordar además de que existen patologías naturalmente que están asociadas al desarrollo y descenso de los testículos, y una patología que es, digamos, algo frecuente o no tan frecuente, viene a ser lo que es la criptorquidia. La criptorquidia es cuando hay una falta del descenso de los testículos hacia la cavidad escrotal, ¿no? Y eso es importante porque, como hemos visto, para que se pueda llevar a cabo la espermatogénesis se requiere de una temperatura por debajo de la temperatura corporal. Y si yo mantengo los testículos dentro de la cavidad abdominal, obviamente eso va a inducir de que no se pueda desarrollar o no se pueda llevar a cabo esta espermatogénesis, lo que va a conllevar a que haya una atrofia de los testículos en principio, si es que yo no actúo rápidamente, y lo que es peor aún, el desarrollo de unas neoplasias.
Hay cánceres jóvenes que se pueden desarrollar entre los 20 y 30 años de edad, que están asociadas casualmente a la criptorquidia, en el cual estas células que conforman los túbulos seminíferos se pueden transformar en células tumorales conocidas con el nombre de tumores germinales, que son tumores que se pueden desarrollar a partir de los testículos en ese rango de edad. El tratamiento de la criptorquidia es un tratamiento que puede ser inicialmente médico con gonadotrofina coriónica, que puede originar que se produzca un descenso espontáneo de los testículos, pero naturalmente si eso no se puede corregir con tratamiento médico, pasamos al tratamiento quirúrgico, que es la otra forma en la cual podemos forzar el descenso de esta criptorquidia, ¿no? El descenso, la falta de descenso, la criptorquidia puede ser parcial cuando es o total cuando es intraabdominal, o a veces se puede quedar a nivel del conducto del canal inguinal, ¿no? Y se puede quedar atrapado a ese nivel, ¿no? Ok, hasta aquí entonces hemos estudiado, este es un túbulo seminífero, este es otro túbulo seminífero y este es otro túbulo seminífero. Este túbulo seminífero además está delimitado externamente por unas células que son células mioides y por una membrana basal. Estas células mioides, como cualquier célula que está dentro de una estructura tubular, tiene una función contráctil. Y esta función contráctil le va a permitir naturalmente que lo que se produce dentro del túbulo seminífero progrese dentro de este y avance hacia los conductos secretorios. Ahora bien, por fuera de estos túbulos seminíferos, este es un túbulo, este es otro túbulo, por fuera de ellos, entre ellos, vamos a encontrar un espacio, es un espacio ricamente vascularizado, donde hay arteriolas, venas, donde hay conductos linfáticos, pero también existen unas células que predominantemente se disponen alrededor de los vasos y que tienen esta característica, tienen un núcleo, un citoplasma amplio rosado, y una ultraestructura que es un cristal conocido con el nombre de cristal de Reinke, que es muy característico de estas células, y estas células se denominan células de Leydig, ¿okay? Estas células de Leydig son importantes porque son finalmente las que van a producir la testosterona, ¿no? Esta testosterona, que es la hormona masculina más importante, naturalmente, no es necesariamente la forma activa, se tiene que convertir a través de la 5-alfa reductasa en su forma activa, que es la dihidrotestosterona, que es la que finalmente es la forma activa, ¿no? Entonces esa hormona es producida por estas células y eso naturalmente tiene que tener un control o una regulación hormonal, en este caso de la LH. Entonces tenemos que existen dos células importantes, unas que son las células de Sertoli, que están dentro de los túbulos seminíferos, y otras que son las células de Leydig, que están en la zona intersticial, ¿ok? Entonces, esta célula de Sertoli es regulada por la célula FSH, por la hormona FSH, folículo estimulante, proveniente de la hipófisis, y la de Leydig es regulada por la LH. Entonces, las células de Sertoli producen dos tipos de hormona, la inhibina y la activina, que van a estimular o van a inhibir la producción de FSH. Asimismo, también es importante porque va a regular la proteína fijadora de andrógenos, que como ya les había mencionado al inicio, es importante para mantener una concentración elevada dentro de los túbulos seminíferos y de esa manera contribuir a la espermatogénesis normal. Las células de Leydig entonces producen la testosterona, esta testosterona que es convertida en dihidrotestosterona por la 5-alfa reductasa producida en el estroma prostático. ¿Okay? Entonces, jóvenes, retomando, este es el testículo. Este testículo está revestido por este tejido que es la albuginia, que aquí está representado de color blanco. Y miren, esta es la zona del mediastino testicular. Y este tejido conectivo envía una serie de tabiques que compartimentaliza el testículo en lobulillos. Y dentro de estos lobulillos estaban los túbulos seminíferos. ¿Okay? Además de ello, por fuera de la albuginia existe un epitelio de revestimiento que es la vaginal. La vaginal, que va a tener dos hojas, una hoja visceral, que es la que está pegada al testículo, a la albuginia, y otra que es la parietal, que va pegada al escroto, y va a haber naturalmente un espacio entre una vaginal y la otra, o un escaso líquido,
que va a permitir que los testículos se muevan dentro de ese espacio de manera normal o natural. ¿Ok? Ahora vamos a hablar entonces primero de los conductos intratesticulares y después de los conductos extratesticulares. Los conductos intratesticulares son tres tipos de conductos. Uno que son los túbulos rectos, que salen de aquí de los túbulos seminíferos y están aquí a nivel del mediastino testicular. Después estos túbulos rectos forman como una suerte de malla a este nivel, constituyendo lo que es la red de testis, y finalmente de la red de testis van a emerger unos dúctulos eferentes, que son estos de acá, ¿ya? Que son una serie de conductillos en número de 10 a 20 conductillos. ¿Ok? Estos son los túbulos intratesticulares, o los conductos intratesticulares. ¿Ok? El epitelio de revestimiento solamente en esta primera fase de los túbulos rectos está compuesto fundamentalmente de células de Sartori, pero después en el resto está revestido por un epitelio cúbico simple. Simplemente sirven para que los espermatozoides lleguen aquí al epidídimo y se almacenen a este nivel. Después tenemos los conductos extratesticulares, y dentro de los conductos extratesticulares tenemos en principio al epidídimo, que tiene tres zonas: tiene una cabeza, tiene un cuerpo y tiene una cola. Y finalmente, continuándose con el epidídimo, viene este conducto que es el conducto deferente. No hay que confundirse conducto eferente, que es intratesticular, con deferente, que es extratesticular. ¿Ok? Entonces este epidídimo mide entre 4 a 6 metros y mide esa longitud, a pesar de que cuando yo lo mido mide apenas 5 centímetros, pero en realidad es porque también igual en el epidídimo ese conducto está enrollado sobre sí mismo, ¿no? Está enrollado sobre sí mismo. Después tengo el conducto deferente. Este conducto deferente va a desembocar en la próstata, y una vez que entra en la próstata se transforma en conducto eyaculador. El epidídimo tiene un epitelio. Este epitelio está compuesto por estas células, que son células principales, ¿no? Que los núcleos están pseudoestratificados y poseen cilios en su superficie, pero unos cilios muy largos conocidos con el nombre de estereocilios. ¿Ok? Y son estos estereocilios los que van a encontrar en contacto con los espermatozoides y van a permitir que estos espermatozoides completen su capacitación. Porque a pesar de que ya cuando llegan a ese nivel ya han completado su espermiogénesis, o sea, ya tienen flagelo, todavía no están lo suficientemente capacitados para poder fecundar. Cuando se almacenan ahí se termina su capacitación y ya pueden ir a fecundar un óvulo. Asimismo, existe una capa muscular que rodea el epidídimo, que es una circular interna y una longitudinal externa, como en el intestino. Y finalmente, en el testículo tenemos esta estructura de aquí, que es el cordón espermático. El cordón espermático es una estructura que está delimitada por una fascia de tejido conectivo laxo, que va a envolver a las siguientes estructuras. Existe un músculo, que es el músculo cremasteriano. Existe una arteria, naturalmente, que es la que va a alimentar al testículo, que es la arteria testicular, ¿no es cierto?, o espermática. Y tenemos una vena, que es un plexo, en realidad, que es el plexo pampiliforme. Y este plexo pampiliforme es así, es un plexo, no es una vena convencional. ¿Por qué? Porque de esa manera va a permitir igual que haya una exposición mayor al medio externo, y de esa manera contribuye a bajar la temperatura a nivel testicular. Existen también estructuras nerviosas y todo ese conjunto se denomina cordón espermático. ¿Ok? Entonces hasta aquí hemos visto lo que es el testículo con sus estructuras y un poco su actividad fisiológica. Vamos a ver ahora un poco las glándulas accesorias del testículo. Entonces las glándulas accesorias del testículo son de tres tipos. Tenemos a las vesículas seminales, que son las que aportan el 70% del semen, la próstata, que aporta casi un 30%, y las vulvouretrales, en realidad su aportación es mínima, no contribuyen mucho, no se conoce realmente cuál es la exacta función de esas estructuras accesorias. Entonces primero vamos a hablar de las vesículas seminales.
Las vesículas seminales tienen un epitelio, y este epitelio, como ustedes pueden apreciar aquí, se visualiza que presenta una serie de prolongaciones digitiformes que van a ser como una suerte de malla dentro de la luz, originando una reducción en la luz, en el diámetro de la luz de la vesícula seminal. Tienen igual una capa muscular y tienen una serosa que la recubre. Cuando uno visualiza las vesículas seminales a mayor aumento, ustedes pueden apreciar que son células cúbicas que tienen un núcleo grande, un citoplasma que va de claro a rosado, pero lo más importante es esta estructura o este depósito de almacenamiento que tienen aquí en el citoplasma, que se ve en color amarillo dorado, que es la lipofucsina, ¿ya? Esa lipofucsina es algo bastante característico en las vesículas seminales, que son simplemente un pigmento producto de la alta actividad que tienen estas vesículas seminales y que se almacenan en su citoplasma. Recordar que el aporte de líquido de las vesículas seminales es rico en fructosa y prostaglandinas, es de un color amarillento y representa el 70% del semen, o sea, la aportación principal viene por parte de ellos. La siguiente glándula accesoria es la glándula prostática, que está justo por debajo de la vejiga, y acá están las vesículas seminales con sus conductos deferentes respectivos. Una vez que este conducto deferente ingresa a la próstata, se convierte en conducto eyaculador que va a desembocar en la uretra prostática. ¿Ok? Desde el punto de vista anatómico, en la próstata, en un corte histológico, yo voy a reconocer tres zonas. Miren, esta es la uretra prostática, y toda esta de acá es la próstata con sus estructuras glandulares y conductos. Tengo una primera zona que es la zona transicional, que es una zona que está alrededor de la uretra prostática. Tengo una zona central que está por delante de la zona transicional, y tengo una zona periférica que constituye todo lo demás. ¿Ok? Esta división de la próstata es así, y es importante porque la patología más frecuente naturalmente en la próstata es una hiperplasia prostática benigna. Todos los hombres a partir de los 40 años de edad en adelante empiezan a experimentar un aumento en el tamaño de la próstata, y eso se conoce con el nombre de hiperplasia prostática benigna. Y la zona que se va a hiperplasiar e hipertrofiar es justo la zona de transición, es esta zona que está alrededor de la uretra prostática. ¿Ok? Entonces, a ver, díganme ustedes, ¿cuál es la sintomatología que presenta un paciente con hiperplasia prostática? ¿Ah? Claro, exacto, ¿no? Entonces lo que sucede entonces, como dice muy bien su compañera, es que hay una disminución en el chorro urinario, ¿no? La persona no puede miccionar el mismo volumen, no lo puede botar con la misma fuerza, y es lógico entender por una cuestión mecánica que si se produce una hiperplasia prostática tiene que ser, ¿qué cosa? A expensas de ¿qué? De la zona uretral. Entonces yo estoy comprimiendo la zona uretral, y es lógico que por una cuestión mecánica, si se hipertrofia o se hiperplasia esa zona, pues la va a comprimir, y por lo tanto el paciente va a experimentar los problemas que naturalmente dice que tiene. Mientras que el cáncer de próstata se va a originar de la zona periférica, y por lo tanto la hiperplasia o el cáncer de próstata no da sintomatología. Lo que da sintomatología es la hiperplasia de la próstata. Cuando uno ve a mayor aumento la glándula prostática, va a apreciar que es una estructura glandular que tiene dos tipos de células: las células epiteliales, que son estas de acá, y que revisten la superficie interna, y que no es lisa, sino que presenta una serie de entradas y salidas, ¿no? Son células cúbicas a cilíndricas bajas, tienen un núcleo central, y por debajo de ellas están las células basales, que tienen capacidad contráctil, y como cualquier estructura glandular y cualquier estructura contráctil contraen, y la secreción que produce la próstata naturalmente va a ser expulsada o va a originar que progrese, en este caso hacia la uretra. Naturalmente ustedes han visto seguramente en práctica que aquí hay
unas estructuras de secreción concéntrica, ¿no es cierto?, los cuerpos amiláceos que les llaman, ¿no? Deben haberlo visto esto en práctica, y existe un estroma fibromuscular que es el que sostiene la próstata. Es importante que la secreción de la próstata, ustedes sepan que es rica en lípidos y enzimas, como por ejemplo la fosfatasa ácida y el PSA, ¿no es cierto? El PSA deben haberlo escuchado cuando ustedes han visto que a los hombres a veces, y cuando ya tienen los 50 años a más, les recomiendan de que tengan una evaluación urológica para que evalúen la próstata. A ver, joven, ¿algún problema? Sí. Como les mencionaba, a partir de los 50 años entonces la recomendación es que los hombres pasen un examen urológico, naturalmente para evaluar cómo está la próstata, tanto desde el punto de vista clínico, como cada vez también se le hace una solicitud de un dosaje de PSA. Y como ustedes pueden ver, este antígeno prostático específico es producido por las células epiteliales de la próstata y naturalmente su incremento origina la sospecha de que este paciente pudiera ser un portador de un cáncer de próstata. Cuando hay un cáncer de próstata, este PSA se puede incrementar. ¿Ok? Listo. Después de ello tenemos entonces a la uretra masculina. La uretra masculina mide en promedio 20 centímetros y tiene 3 segmentos. Un segmento que ya hemos visto que es intraprostático, otro segmento que es membranoso y que es la porción que está entre la porción prostática y peniana, que está a este nivel, donde están las glándulas de Cooper, y finalmente la porción peneana, ¿no? Finalmente, jóvenes, tenemos al pene, que es el órgano copulador, y con este esquema vamos a tratar de visualizar cómo es su estructura histológica normal. Este es el cuerpo del pene y este es el glande. Esta es la piel que recubre el pene, ¿no? Y este tejido es un tejido redundante que va sobre el glande, que viene a representar el prepucio, ¿no es cierto? Prepucio que algunas veces, cuando es demasiado redundante, la recomendación es la extirpación quirúrgica, ¿ok? Esta estructura de aquí es el cuerpo cavernoso. Este cuerpo cavernoso está delimitado por un tejido conectivo denso que es la albuginia. Otra cosa importante de este cuerpo cavernoso es que presenta una serie de espacios o sinusoides por donde se va a discurrir la sangre. La sangre no exactamente discurre por aquí, sino obviamente hay una arteria dorsal del pene y una vena, pero a través de unos shunts se puede originar de que haya una desviación de la sangre de estos vasos arteriales e ingrese a estos espacios, y ese ingreso de la sangre a esos espacios es lo que va a producir de que el pene se ponga erecto. O sea, la erección del pene va a depender de que la sangre ingrese a estos espacios. Este otro de aquí es el cuerpo esponjoso, y este cuerpo esponjoso, a diferencia del cuerpo cavernoso que no ocupa todo el glande sino parte nomás de él, el cuerpo esponjoso sí llega a ocupar todo el glande. Y es a través de este cuerpo esponjoso por donde va a discurrir la uretra peniana. ¿Ok? Este es un corte transversal simplemente para que ustedes puedan visualizar lo mismo. Aquí está la piel, aquí está la arteria dorsal del pene, acá está el cuerpo cavernoso con su respectiva albuginia que lo va rodeando, y ese es el cuerpo esponjoso y ahí está la uretra peniana. ¿Ok? Entonces esa es la estructura. ¿En qué consiste entonces la erección? La erección simplemente consiste en que la sangre de las arterias va a ser desviada hacia esos espacios. Miren cómo se visualiza histológicamente, a estos espacios sinusoidales, y eso es lo que va a originar la erección. Entonces hay una desviación hacia los cuerpos cavernosos del flujo sanguíneo por el cierre de las comunicaciones arteriovenosas entre las arterias ilicinas y venas profundas. Y esto es controlado por el óxido nítrico y por la fosfodiesterasa. La eyaculación, que es la expulsión del pene, está regulada por el sistema nervioso simpático, y eso induce ¿qué cosa? La contracción del músculo liso del conducto deferente y la contracción de los músculos bulboesponjosos. ¿En qué consiste la detumescencia? La detumescencia es entonces cuando nuevamente se reinstaura el flujo sanguíneo normal y la sangre entonces sale de estos cuerpos eréctiles hacia los vasos respectivos y se produce la flacidez del pene. ¿Ok? Listo, jóvenes.